El paciente cero. Año 2036. El mundo se tambaleaba bajo el peso de la inestabilidad. Crisis económicas, tensiones geopolíticas y la sombra constante de enfermedades emergentes mantenían a la humanidad en un estado perpetuo de alarma. Pero nadie estaba preparado para lo que sucedió en un laboratorio clandestino a las afueras de Seúl, Corea del Sur. Allí, un equipo de científicos financiado por una corporación sin escrúpulos trabajaba en un proyecto secreto, un suero destinado a prolongar la vida humana. El éxito inicial fue prometedor, pero la ambición y la prisa condujeron a errores fatales. En un fatídico experimento, el suero interactuó con un patógeno desconocido, creando algo completamente nuevo y aterrador. El primer infectado fue un voluntario humano, identificado solo como paciente cero. Al principio, mostró signos de mejora, fuerza sobrehumana, regeneración acelerada y una resistencia sin precedentes. Pero pronto, los efectos secundarios comenzaron a manifestarse. Su piel adquirió un tono grisáceo, sus ojos se volvieron opacos y una agresividad incontrolable surgía en él. El laboratorio antes del caos. Esto no tiene sentido. Los niveles de actividad celular están fuera de escala, murmuró el Dr. Han, mientras revisaba los monitores con el ceño fruncido. Pero los resultados son innegables, respondió la doctora Lee, su voz cargada de entusiasmo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Hemos roto las barreras de la biología humana. Han no respondió de inmediato. Se pasó la mano por la frente, sintiendo el sudor frío. ¿Cuántas veces en la historia la ambición había llevado a la catástrofe? También hemos roto algo más, murmuró. En la cámara de observación, el paciente cero permanecía sentado, su respiración pesada resonando a través de los altavoces. Sus músculos se tensaban y relajaban de forma errática, como si su cuerpo estuviera luchando contra algo invisible. ¿Y si no es un éxito?, preguntó Han, clavando la mirada en su colega. ¿Y si hemos creado algo que no podemos controlar? Lee no respondió. Sus ojos estaban fijos en el monitor, donde las lecturas del sujeto seguían mostrando un progreso impresionante. Pero algo en el rostro del paciente cero le hizo dudar. Sus ojos, antes llenos de humanidad, ahora eran pozos opacos y vacíos. Pero cuando Han se acercó al vidrio, vio algo que lo inquietó aún más. El sujeto lo estaba observando. No como una bestia, sino con algo parecido al reconocimiento. En las horas siguientes, la situación se deterioró. El paciente cero comenzó a convulsionar, su cuerpo arqueándose de formas antinaturales. Los científicos observaron con horror cómo su piel se tornaba gris y sus uñas se alargaban como garras. Incremento en la actividad neurológica, gritó un técnico desde el fondo de la sala. Esto no es normal. Han y Lee intercambiaron una mirada de pánico. Tenemos que sedarlo, ordenó Han. Ahora. En la cámara de contención, el paciente cero jadeaba, pero su respiración comenzó a cambiar. De repente, pausó. Un silencio absoluto se apoderó del laboratorio. Todos los científicos se quedaron quietos, sintiendo una incomodidad primitiva en el aire, como si fueran presas siendo observadas. Fue entonces cuando se escuchó el primer crujido. Cancelen la operación. Activen el protocolo de contención, gritó Han mientras las alarmas comenzaban a sonar. En el caos que siguió, el paciente cero se movía con una velocidad inhumana. Los gritos de los científicos resonaban por los pasillos mientras la criatura se lanzaba sobre ellos con una ferocidad descomunal. Cada mordida y cada arañazo marcaban el inicio de una nueva transformación. Cuando el paciente cero escapó del laboratorio, un apagón inexplicable dejó sin energía el distrito entero. En la oscuridad, los infectados comenzaron a multiplicarse. Las calles de Seúl se llenaron de caos y sangre. En menos de 24 horas, la ciudad estaba sumida en el terror. Las autoridades intentaron contener el brote, pero pronto quedó claro que no estaban preparados para enfrentarse a enemigos tan rápidos y letales.
Mientras las hordas de infectados se extendían, una figura se destacó entre ellos. El paciente cero, ahora una sombra mitológica, liderando los ataques con una retorcida versión de su conciencia humana. Seúl nunca volvió a ser la misma. 3 semanas después, el mundo entero había cambiado. Grandes ciudades habían caído, y los sobrevivientes se ocultaban en refugios improvisados. Entre ellos estaba Ethan Carter, un exmédico militar atrapado en las ruinas de Tokio. Su grupo, reducido y desesperado, había escuchado rumores sobre el origen del brote y una única forma de detenerlo: matar al paciente cero. Ethan, marcado por la pérdida de su familia durante el brote, se ofreció para liderar una misión suicida. Los rumores decían que el paciente cero había regresado a Seúl, a las ruinas del laboratorio donde todo comenzó. Con solo un puñado de armas y provisiones limitadas, Ethan y su grupo emprendieron el viaje hacia el corazón del infierno. Cuando llegaron a Seúl, lo que encontraron fue peor de lo que imaginaban. Las calles estaban llenas de cuerpos mutilados, y los edificios, cubiertos de una especie de biomasa que pulsaba como si estuviera viva. Los infectados se movían en grandes grupos, patrullando el terreno como un ejército organizado. «Esto no es una infección normal», murmuró Ethan, mientras observaba desde una azotea. «Es como si algo los controlara». El ambiente entre los miembros del grupo estaba cargado de nerviosismo y temor, como si el aire mismo se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. Olivia, una paramédica que había perdido a su hijo durante el brote, apretó el arma contra su pecho mientras miraba nerviosa hacia los infectados. «Ethan, esto es una locura», susurró. «No vamos a salir vivos de aquí». Ethan la miró. No intentó consolarla. No tenía sentido mentir. «Lo sé», dijo, con una tristeza contenida, «pero prefiero morir intentando algo que esperando el final». Mientras descendían por las calles destruidas, los sonidos de los infectados llenaban el aire. Era un coro de gruñidos y pasos coordinados que parecían rodearlos cada vez más. Uno a uno, los miembros del grupo fueron cayendo. Miguel, un joven mecánico, fue el primero en sucumbir. Intentó cubrir la retirada del grupo cuando un infectado se abalanzó sobre él. Sus gritos resonaron en los pasillos oscuros antes de que el silencio lo reemplazara. «No mires atrás», gritó Ethan, tirando de Olivia mientras otro grupo de infectados se acercaba. Cuando Ethan finalmente llegó al laboratorio, estaba solo. Su respiración era pesada, y su corazón latía con fuerza. La instalación, ahora un nido de pesadilla, estaba llena de pasillos oscuros y sonidos inquietantes. Cada paso que daba era un recordatorio de que podía ser su último. En el centro del complejo, lo encontró, el paciente cero. La criatura había evolucionado a algo más que humano. Su cuerpo, una amalgama de carne y tejido mutado, pulsaba con energía. Sus ojos, completamente blancos, se clavaron en Ethan. «Así que tú eres el gran enemigo», dijo Ethan con un tono desafiante, aunque sentía el terror trepar por su columna vertebral. «Terminemos con esto». Disparó su última bala directa al corazón del monstruo. Pero no funcionó. El paciente cero avanzó lentamente hacia él, su risa gutural resonando en las paredes. Ethan, sin más opciones, sacó un cuchillo y se lanzó contra la criatura, decidido a acabar con ella o morir intentándolo. El laboratorio se llenó de gritos y ecos, mientras el destino de Ethan y el futuro de la humanidad pendía de un hilo. Ethan no pudo detenerlo. Cada golpe, cada disparo, cada intento de resistencia terminó en vano. El paciente cero era imparable, una amalgama grotesca de fuerza y corrupción. En sus últimos momentos, Ethan cayó de rodillas, la sangre goteando de su boca. Había peleado con todo, pero el paciente cero era imparable. La criatura lo observó, inclinando la cabeza con algo parecido a la curiosidad. «Nada podrá detenernos», gruñó el ser, su voz resonando como un eco. Ethan sintió la muerte acercándose. Y entonces, en su mente destrozada, vio algo inesperado. El paciente cero también temblaba. No era dolor.
No era cansancio. Era otra cosa. Algo que ni siquiera él entendía. Y por primera vez, Titán se preguntó si la criatura también tenía miedo. Al borde de la inconsciencia, encontró un instante de paz en medio de la pesadilla. Su mente lo llevó de vuelta a un recuerdo lejano. Su familia en el jardín de casa, riendo bajo el sol de verano. Su hija corría hacia él con una sonrisa brillante, mientras su esposa lo miraba con amor desde la distancia. Era un sueño, un espejismo de lo que había perdido. Un instante después, el paciente cero se abalanzó sobre él, y todo se desvaneció en un éxtasis de oscuridad. Días después, la resistencia final de los humanos se desmoronó. Las pocas ciudades que habían logrado mantenerse a salvo sucumbieron ante las hordas de infectados lideradas por el paciente cero. Las fuerzas armadas, los refugios fortificados y los intentos desesperados de contener la plaga se convirtieron en nada más que pequeños susurros en una tormenta implacable. En Londres, un grupo de sobrevivientes observó desde las ventanas de un edificio derrumbado cómo la horda se acercaba. Algunos lloraron, otros simplemente se sentaron en silencio, aceptando lo inevitable. En Nueva York, las calles se llenaron de fuego y gritos cuando los últimos defensores fueron superados. Y en Tokio, donde Titán había luchado por mantener a su grupo con vida, las ruinas quedaron completamente silenciosas. El mundo había cambiado para siempre. La humanidad, en su desesperación, había intentado jugar a ser Dios. Y el precio de su arrogancia fue la extinción. Años después, el planeta ya no se parecía a lo que una vez fue. Las ciudades estaban cubiertas de una biomasa pulsante que latía con un ritmo casi hipnótico. Los cielos, ennegrecidos por una niebla perpetua, apenas dejaban pasar la luz del sol. Los últimos vestigios de humanidad habían desaparecido, dejando el mundo a merced de las criaturas que ahora dominaban. En el corazón de las ruinas de Seúl, donde todo había comenzado, algo se movió entre los restos del laboratorio. La biomasa se agitó, como si algo estuviera tratando de emerger de su interior. Un destello de luz azul brilló brevemente, seguido por un estruendo sordo. De las entrañas del paciente cero, que yacía inmóvil desde su última batalla, surgía una nueva criatura. Su forma era distinta, más refinada, como si hubiera evolucionado más allá de la corrupción inicial. Sus ojos, ahora de un brillo intenso, escudriñaron el entorno con una inteligencia calculadora. Esta nueva entidad se levantó, dejando atrás los restos de su predecesor. Era el inicio de algo nuevo, algo más peligroso. La plaga que había consumido a la humanidad ahora tenía un nuevo líder, una criatura que no solo buscaba sobrevivir, sino conquistar. En un planeta silencioso, donde el miedo ya no tenía cabida, el terror estaba a punto de reinventarse. Y con él, los últimos días de la humanidad se perdió para siempre.